Aquí hay que decirlo, la oposición, la verdad, que no está haciendo absolutamente nada, y vemos cómo cada día la va haciendo más gorda este señor. Previamente, bueno, pues se juntó con esta señora que hemos escuchado, hablando de lo que le interesa, ¿no? América Latina para sus intereses, y este tipo que se ha entregado totalmente a los fondos de inversión extranjeros, incluso queriendo cambiar la ley para que puedan comprar todo el territorio que quieran y facilitar absolutamente todo, hacer leyes a medida de Elon Musk, ¿no? Para que venga el internet con Starlink o entregarle el litio, ¿no? Para sus empresas, ¿no? Como Tesla. Estamos muy agradecidos por la visita de la general Richardson y por el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido brindarle a la Argentina. Esperemos que estos primeros pasos sean el comienzo de una relación especial entre ambas naciones, que permita que el árbol de la libertad extienda sus raíces a todos los rincones del planeta, para que ningún ciudadano del mundo sea sometido nunca más a los arbitrios de dictadores, autocracias, fanáticos religiosos o del comunismo. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, los yanquis deben estar flipando, ¿no? Dije, vaya, el pavo este que hace estas tonterías, cómo de fácil nos lo está poniendo, ¿no? Es totalmente tremendo, ¿no? ¿Quién le pudo dar a adivinar quién le dio el primer premio al señor Noboa antes de ser investido? Bueno, ahí lo tenéis. La señora Ayuso. ¿Y por qué le dieron esta medalla al señor Noboa? Cierra el acto doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Queremos con esto, con este gesto, reconocer su defensa de la democracia, de la libertad, de la prosperidad, tan amenazadas en el continente americano y también... La medalla es por defender la democracia y la libertad. Al tipo que se ha saltado todas las normas de la democracia, del respeto entre países, que ni Pinochet nos había hecho. Premio a la democracia y la libertad. Bueno, cuando hablen de libertad y de democracia esta gente, va por este camino. De verdad, va por este camino. A esto se refieren. Han ocurrido esta semana, bueno, dos elementos, creo, bastante claros de entreguismo, es decir, un entreguismo total a los intereses de Estados Unidos, aparte coincidiendo con esas visitas de la señora Laura Richardson, que es la comandante, ¿no? Del Comando Sur, del Ejército Sur, de profesores de América Latina, y que, bueno, estos señores encantados, ¿no? De hacerse la foto con esta señora, Laura Richardson, y que, bueno, lo de la entrega del litio, ahora las bases militares en la Antártida prácticamente, justamente en un acto lamentable, como vamos a ver, donde incluso llegaron a poner el himno, aparte del himno yankee, y el tipo, bueno, pues fijaros, parece que fue con el pijama, ¿no? Iba como de medio militar así para ir a juego con la otra. El himno de las Malvinas, ¿no? Cuando precisamente los Estados Unidos apoyó a Inglaterra en la guerra de las Malvinas, y incluso, pues Milei habló de Margaret Thatcher, como que era ídolo de Margaret Thatcher, que es la responsable principal de que asesinaran a más de 300 jóvenes soldados, ¿no? Entre 18 y 20 años, de un buque que se estaba dando, si estaba fuera del territorio de conflicto, y que Margaret Thatcher dio la orden de derribaran ese buque. Y precisamente, bueno, fue por un submarino y, bueno, eso quedó impune, pero estaba fuera incluso de las normas de la guerra. Bueno, pues un ídolo para este tipo, que también copia el discurso, ¿no? Vimos cómo dijo que la dictadura... Bueno, primero niega, ahora veremos también la campaña oficial que hizo el gobierno, el Día de la Memoria de los Desaparecidos. Él dice que no hay 30.000 desaparecidos, igual que Villarruel, y luego, bueno, pues el tipo se entrega a los Estados Unidos, lo ha dicho que Israel y Estados Unidos, todo lo que digan, lo vimos arrastrarse también con Israel diciendo que tenían todo el derecho a hacer lo que estaban haciendo, etc, etc. Y lo que no se ha visto nunca en la historia, ni siquiera durante la dictadura de Videla, que este tipo defiende y repite los discursos de Masera, ¿no? Llegó a decir de la dictadura que, copiando palabra por palabra, esto lo dijo incluso en el debate electoral, que fue una guerra donde hubo ciertos excesos, ¿no? Como dijo Masera en el juicio a la Junta Militar, y ni siquiera en esa época se llegó a allanar o a invadir la embajada de otros países, como hizo la policía con la dirección de Noboa,
secuestrando a Jorge Glass, que es víctima de una campaña, igual que Rafael Correa, de lawfare, o puedo decir con total rotundidad que lo que hay en Ecuador es difícilmente ver. Y esto tiene mucho que ver con haber dado asilo a Julian Assange, que tenía asilo en la embajada en Reino Unido de Ecuador, y ni siquiera Estados Unidos se atrevió a entrar en la embajada. Fue Lenin Moreno al que compraron, al que lo llenaron de dinero en paraísos fiscales, en el caso de INA Papers, para que vendiera a su partido político, la Revolución Ciudadana. Se echó en brazos de Atlas Network y de la CIA y de toda esta gente que lo llenaron de dinero, y le quitó el asilo a Julian Assange y proscribió y dio entrada a todas entidades y personas financiadas por los Estados Unidos para hacer una campaña con sus enemigos naturales, que es el correísmo, Rafael Correa, Jorge Glass, y que, sería muy extenso comentarlo, pero que Noboa, en un caso nuevo de entreguismo, pues vulneró toda la legislación internacional, que ni siquiera en época de dictadura ha ocurrido. Hay unas imágenes tremendas, y Roberto Cancelo, el jefe de la Cancillería mexicana en Ecuador, dio un ejemplo de valentía enfrentándose a todos los policías. Le pegaron, le hicieron todo, y son bastante tremendas las palabras, ¿no? Después de que ocurriera esto, que no ha ocurrido nunca en la historia. Antes de empezar, porque todos sabemos que la Operación Cóndor fue financiada, dirigida, coordinada por los Estados Unidos, por Nixon, Kissinger, todo esto, personas sin alma y sin ningún tipo de escrúpulo. Y pues esta señora, siguiendo un poco la misma doctrina, ¿no?, de ese colonialismo extractivista, de pensar que América Latina es su patio trasero, pues fijaros con qué claridad habla la señora Richardson de los intereses que Estados Unidos tiene en América Latina. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well, with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. It's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Why this region matters with all... Tenemos que intensificar nuestro juego, y ya sabéis, cuando habla de nuestro juego, a qué se refiere. Está hablando de los intereses, ¿no?, por seguridad nacional, los intereses estratégicos, materiales que tienen el petróleo de Venezuela, el litio de Chile, Bolivia y Argentina, ese triángulo con el 60% de la reserva. Incluso pues el agua, ¿no?, que cada vez se está mercantilizando más del 30% de la reserva está en América Latina. Y lo dice como si fuera su patio trasero. Es decir, tenemos que incentivar, igual como hicimos en el pasado, nuestro patio trasero, ¿no? Tenemos que limpiarlo. Pues estos dos tipos que hemos visto, pues allí usan mucho la palabra cipayo, ¿no? Es absolutamente indignante. Esto ya estuvimos hablando, pero es que la Casa Rosada hizo el Día de la Memoria, hizo una campaña para justificar que no había 30.000 desaparecidos. Paco, en su libro Sobre la risa y el olvido. Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa. Y ahí hablan de que no hubo 30.000 desaparecidos y que también hubo víctimas, cosa que evidentemente fueron muchos menores, pero también hubo militares asesinados, incluso creo que hay algún caso, ¿no?, de un menor de edad asesinado por terroristas, grupos armados como el ERP, Montonero, etc. Y yo soy partidario de que se juzgue a todos esos asesinatos, ¿no? Yo apuesto por la justicia igual para todo el mundo, pero evidentemente no se puede comparar con los más de 30.000 desaparecidos. La señora Villarruel directamente sacó el mismo día el hashtag no fueron 30.000, que todas las cuentas del Troll Center de Milei difundió, también fue tendencia. Todo esto con dinero público ya no son troles de Milei, y evidentemente las cifras son superiores a 22.000, partiendo del informe un año después de que empezara la dictadura, un informe secreto de un agente chileno que, con la información que le dio el ejército, luego pues en la paz de Estados Unidos también por esa época hablan de 20.000, pero la cifra, ¿no?, que el ejército admitió son 22.000 crímenes, y estamos hablando solamente en el año 1978, solamente llevaban 2 años, ni siquiera 2 años de dictadura, quedaban todavía más de 5 años, y claro, las matemáticas, ya me parece
Me parece lamentable hablar de cifras, pero claro, los centros de desaparición, fijaros, algunas cifras, ¿no?, que se compartieron, es que hubo 800 centros de desaparición. Si tan solo hubiese pasado 40 víctimas por cada uno de ellos, bastaría para exceder los 30.000, pero es que solamente de Celesma hicieron desaparecer, de hecho, hablan de Lesma, ¿no?, donde se ha convertido en un museo, ¿no?, de la memoria y de las víctimas, de los desaparecidos. Bueno, desde ahí salieron, se tiraron desde el aire, salieron más de 4.000 personas que estuvieron ahí, fueron arrojadas al aire, y solamente sumando la cifra de estos 5 centros, prácticamente ya tenemos más de 15.000. Me refiero que es absolutamente absurdo negarlo. Datos que tenemos, que también hubo 150.000 efectivos para ejercer esta represión, solamente porque una brigada de 5 efectivos hubiera en todos estos años reprimido a una sola persona, pues ya tendríamos esa cifra. Es decir, me parece como casi absurdo, un insulto, hablar de cifras. Bueno, pues no vamos a repetir las imágenes junto a Bussi, ¿no?, el hijo de Bussi, uno de los mayores asesinos de la dictadura en Tucumán. De hecho, fue con el primero que trabajó, con Bussi, en Tucumán, y que hizo este acto. Bueno, aquí dice: la rendición. Milei nos encolumnó en la Tercera Guerra Mundial en curso, rindiéndonos ante el avance de los ingleses en la ocupación de nuestro territorio, habilitando instalar una base de Estados Unidos frente a las Malvinas y Antártida para la entrada por la hidrovía ante el silencio opositor. Aquí hay que decirlo, la oposición, la verdad, que no está haciendo absolutamente nada, y vemos cómo cada día la va haciendo más gorda este señor. Previamente, bueno, pues se juntó con esta señora que hemos escuchado, hablando de lo que le interesa, ¿no?, América Latina para sus intereses, y este tipo que se ha entregado totalmente a los fondos de inversión extranjeros, incluso queriendo cambiar la ley para que puedan comprar todo el territorio que quieran y facilitar absolutamente todo, hacer leyes a medida de Elon Musk, ¿no?, para que venga el internet con Starlink, o entregarle el litio, ¿no?, para sus empresas, ¿no?, como Tesla. Estamos muy agradecidos por la visita de la general Richardson y por el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido brindarle a la Argentina. Esperemos que estos primeros pasos sean el comienzo de una relación especial entre ambas naciones, que permita que el árbol de la libertad extienda sus raíces a todos los rincones del planeta, para que ningún ciudadano del mundo sea sometido nunca más a los arbitrios de dictadores, autocracias, fanáticos religiosos o del comunismo. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, los yanquis deben estar flipando, ¿no? Dije, vaya, el pavo este que hace estas tonterías, cómo de fácil nos lo está poniendo, ¿no? Es totalmente tremendo, ¿no? Otro episodio de la traición a la patria, Milei y Petri haciendo tocar una banda naval el himno de los Estados Unidos, potencia que apoyó a Inglaterra en 1982 a días del 2 de abril en Ushuaia, capital Tierra de Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur, entre ellas Malvinas. Tremendo. ¡Firmes! La banda de música del área naval austral ejecutará el himno nacional de los Estados Unidos de América. Personal, ¡saludo! Esto es totalmente lamentable. Aparte que tocan mal, pero el vasallismo... Por supuesto se emociona más con este himno que con el de Argentina, o con la bandera de Israel, también lo hemos visto, ¿no? Personal, firmes. El señor ministro de Defensa, doctor Luis Alfonso Petri, pronunciará palabras alusivas. Bueno, tremendo. Como dice aquí, bueno, Milei acaba de anunciar la creación, para que sabéis en qué consistía esta reunión, qué es lo que le iba a entregar. Bueno, pues le entregó la creación, o el espacio, ¿no?, de la Antártida, la entrada a una base naval de Estados Unidos en la zona más austral de Argentina, a las puertas de las Antártidas. El tipo se hizo más de 3.000 kilómetros para rendirle pleitesía a la general de Estados Unidos, Laura Richardson, donde anunció la construcción de una base naval integrada con los Estados Unidos en Ushuaia. Precisamente cuando el tema del agua, el tema del petróleo, lo importante que es la Antártida, y está dando como la región del Risk,
en la batalla geopolítica, me parece tremendo, ¿no? Impresionante. Bueno, vamos a ver el análisis de Juan Grabois, que, bueno, dice en su tuit: ayer Milei y secuaces viajaron de Raje a Ushuaia para recibir servilmente a la general del ejército norteamericano por la creación de una base naval que le deja servido a Estados Unidos el acceso a la Antártida, pura vocación de colonia. Ni siquiera se calentaron en ir el 2 de abril a compartir con los excombatientes en Malvinas. No debemos olvidar que los Estados Unidos apoyaron al Reino Unido violando los tratados vigentes. Una base de Estados Unidos igual del invasor inglés a 500 kilómetros de la isla usurpada. Roma nunca pagó a traidores, defenderemos la patria. A la Argentina, a la general Richardson. Los argentinos como pueblo tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. A veces parece un pelotudo. Laura Richardson, que parece que es una mujer muy simpática, es una general de 5 estrellas, viene a defender los intereses militares norteamericanos, no ayudarnos. La vocación de colonia que hay es tremenda. Estos embajadores tienen un mecanismo de cooptación de dirigentes políticos, sociales, sindicales, académicos, científicos, judiciales. Y cada vez sale más barato. Aparte de esto, ¿no?, que me parece tremendo, esto todavía es más grave. Es decir, fijaros esta imagen de la policía ecuatoriana con la orden de Noboa, de su presidente electo, ¿no? Recientemente, hace un año, menos de un año, cuyo primer regalo se lo dio la señora Ayuso. Ni siquiera le habían puesto, no había tomado posesión, ¿no? Había ganado las elecciones, pero no había tomado posesión. Ya sabéis que la señora Ayuso, con 22 años, su primer viaje fue a Ecuador y quedó flipando cuando se dio cuenta que hablaban español. Y que decía, esto hay que aprovecharlo. No sé si recordáis. Y que por eso le quedó cautivado ese viaje, ¿no? Bueno, ese es uno de los motivos, aparte de por defender la democracia y la libertad, como veremos. Es tremendo. Para el que no lo sepa, las embajadas es como suelo, en este caso la embajada de México, es suelo mexicano y sería como una invasión. Y sería un casus belli, sería motivo de guerra. No ha pasado nunca. Y sí que ha habido invasiones tal, pero no de un gobierno en una embajada. Fijaros que ni siquiera con Julian Assange ocurrió. Hasta que no compraron al presidente, a Lenín Moreno, para que lo entregase, no se atrevieron a entrar. Incluso con el golpe de Estado de Bolivia, no sé si recordáis que hubo ministros de Evo Morales que se fueron a la Embajada de México, que tiene una tradición de, ya con los republicanos que huyeron de España, ¿no? Sindicalistas y personas, ¿no?, militantes de izquierda, en la época de la dictadura, entraron en la Embajada de Chile y Pinochet no entró a detener. Bueno, pues la persecución política contra el correísmo es tan grande, y la financiación de los Estados Unidos, igual que la Operación Cóndor, tan grande, que a este tipo, no sé lo que le habrán hecho, ya lo estamos viendo pues en el entorno un poco de Atlas Network y reuniéndose con Laura Richardson, cómo le entrega o cómo detienen a Jorge Glass, que es un perseguido político realmente, y que entra dentro de toda esa persecución de los mejores gobiernos de la historia de Ecuador, ateniéndose a los datos independientemente de la ideología. Hay que mirar la curva no solamente de seguridad, sino de crecimiento, desempleo. Bueno, pues es un dato objetivo que los gobiernos, los 10 años de gobierno del correísmo de Rafael Correa fueron los mejores, y que precisamente después de la privatización de todo lo público, la eliminación, el desguace del Estado, la economía en Ecuador fue a pique, y no solamente eso, sino la descomposición del Estado, de la seguridad y de absolutamente todo después de la victoria de Guillermo Lasso, amigo del señor Aznar, presidente de la Fundación Ecuador Libre, de la Fundación Atlas Network, y que el señor Noboa pues está en estos términos. Vamos a ver un poco, algunas de las imágenes. Esta es tremenda, ¿no? Otra de las imágenes tremenda, la de Roberto Canseco, intentó detenerles y la policía lo tiró al suelo. Bueno, para el que no sepa de qué estamos hablando, estaban estos dos vídeos. Este es el momento, ¿no?, cuando entran en la embajada, entran incluso con vehículos y se llevan secuestrado a Jorge Glass, que fue vicepresidente, que estuvo encarcelado sin ningún tipo de prueba. Es decir, que ha habido muchos montajes, pero realmente no hay ninguna prueba, igual como Rafael Correa, de ningún tipo de las acusaciones, ¿no?, que le hacen. Fijaros cómo Roberto Canseco, el jefe de la Cancillería mexicana en suelo ecuatoriano, en este caso suelo mexicano, pero en Ecuador, sale a intentar frenar, y fijaros cómo lo tratan. ¿Lo
¿sabéis? Militares, policías, un dispositivo grande. Y ahí vais a ver cómo Roberto Canseco intenta impedirlo. Es un atropello. Lo tiran al suelo. Es un atropello. Es contra la norma. No puede ser. Es lo peor. Esto es un atropello, es contra la norma. Bueno, ahí se llevan a Jorge Glass después de haber allanado, de violado suelo mexicano de la embajada. Esto, ya os digo, no ha pasado nunca, es auténticamente una locura. Un poco, no sé si todo tiene que ver con la tensión no internacional que está viendo, no sé si es como tensar diferentes zonas, aparte de ese doble conflicto Rusia-Ucrania, Israel-Gaza. Pero fijaros las declaraciones después de enfrentarse a todo esto, la conmoción que tiene, no creyéndoselo porque nunca había pasado. Fijaros las palabras que dice Roberto Canseco, ¿no? Que creo que a este señor hay que darle un premio por la valentía y fijaros, ¿no? Es bastante fuerte, ¿no? Digamos en directo, esto justamente son segundos después de que se hayan llevado a Jorge Glass secuestrado después de entrar ilegalmente, haber allanado terreno mexicano. Golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass se resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass se resistió. Roberto Bueno, es tremendo, es impresionante. Me imagino que a este tipo le darán una medalla o algo desde el gobierno mexicano porque le echó un par. Fijaros porque justamente antes de esto, fijaros de lo que estaba hablando AMLO, porque, como dice aquí, ¿no? Quería el gobierno de Ecuador que nosotros entregásemos a Jorge Glass y nosotros no podemos hacer eso porque México tiene la política exterior caracterizada por la protección de perseguidos por el asilo. Bueno, históricamente México siempre ha asilado, ¿no? A todas las dictaduras, a todos los golpes como los de la Operación Cóndor, ¿no? Siempre, ¿no? A los republicanos que salieron de España, ¿no? Perseguidos después del golpe militar de Franco, pues históricamente siempre la ha tenido. De hecho, cuando le quitaron el asilo a Julian Assange, México se ofreció. Cuando dieron el golpe de Estado en Bolivia, Evo Morales y García Linera fueron asilados e incluso viajaron hasta México. Así que en ese caso México históricamente tiene un papel histórico tremendo. Y bueno, fijaros, esto es antes de que ocurriera todos estos hechos, ¿vale? Entonces, ¿qué quería el gobierno de Ecuador? Que nosotros se lo entregáramos. Y nosotros no podemos hacer eso, porque México tiene
una política exterior caracterizada por la protección a perseguidos y por el asilo. Aquí en este país se le dio protección a ecuatorianos, a chilenos, a argentinos, a bolivianos, de todo el continente, cuando las dictaduras, incluso se le salvó la vida a chilenos que acudieron a la embajada de México en Santiago. Fijaros porque en esta cuestión que está hablando de la Operación Cóndor o del golpe militar de Pinochet, ni siquiera en ese momento Pinochet entró en suelo mexicano en la Embajada de México. Y que este tipo lo ha hecho. Es decir, fijaros el punto que claramente es una provocación. No sé, es decir, ahora hay un paradigma, ¿no? Es decir, ahora Noboa lo hace mucho como vamos a hacer la cárcel más potente. De hecho, se han escapado, todos los narcotraficantes se le han escapado a Noboa. Fito, los choneros, la banda criminal más grande, se le ha escapado, lo han dejado escapar con Noboa. Pero quiere hacer como, no, esta retórica de Bukele, vamos a ser duros, nos da igual los derechos humanos, el que delinque tal, y lo pagan, si se les escapan los criminales, ¿no? Los narcotraficantes que fueron detenidos y estuvieron en la cárcel durante el gobierno de Rafael Correa, pero que, bueno, pues ahí ha habido una, no sé qué tipo de relación, pero lo que está pasando en Ecuador es de locos, ¿no? De ser el país más seguro de América Latina a ser el más peligroso por la desaparición del Estado de toda esta gente, pero en contra está con el asesoramiento, ¿no? de los Estados Unidos de hacer una película de cine y decir vamos a acabar con la delincuencia, ¿no? Una retórica que está totalmente vacía porque no detienen a nadie, detienen a lo mejor a unos pringados y hacen una película como si fueran los mayores narcotraficantes, ¿no? Esa espectacularización, ¿no? Del punitivismo que es súper vacío. Pero yo creo que entra un poco dentro de esta retórica. Santiago, que estaba llena de perseguidos que los querían asesinar los militares cuando el golpe encabezado por Pinochet. Bueno, pues ni ahí ocurrió esto. Bueno, reacciones inmediatas de esto que hemos visto. Aquí siguiendo a Álvaro Delgado, México rompe relaciones con Ecuador por la invasión armada a su territorio en su embajada, que esto realmente es un casus belli, esto se lo hacen a otros países y te mete un bombazo, vamos, o cualquier otra cosa, es decir, que realmente es motivo de guerra, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar precisamente a la responsable, ¿no? En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en particular, bueno, pues rompen relaciones. Vamos a escuchar a la diplomática. En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Bueno, ahí está la responsable de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. En consultas... Y para que veáis la gravedad, ¿no? Aquí precisamente Guillem Lonch habla de qué supone esto a nivel diplomático, ¿no? A nivel geopolítico, la gravedad que tiene. Estaría afortunadamente en los zapatos de la canciller. Creo que llegar a esto, pocos cancilleres llegarían a esto, a estar en sus zapatos. Creo que se ha cruzado una línea roja, un tabú en las relaciones exteriores, en la diplomacia, que no se debe nunca cruzar. Estaba incluso revisando, porque estoy revisando toda la historia de las violaciones de las sedes diplomáticas del siglo XX. No hay en realidad parangón. No hay un caso de un país
que haya entrado en una sede diplomática para sacar a alguien de allí en un operativo policial. Ha habido varias violaciones, por supuesto por parte de actores no estatales que se han metido en embajadas, ¿no? Opositores, personas que buscaban asilo, que han escalado las rejas, que se han metido en embajadas, pero estados así que se meten, no. Y cuando se han metido ha sido por invitación, porque había una toma de rehenes, como en Perú, o había, en el caso en el 81, en Cuba también hubo ahí 30 opositores se metieron en la embajada del Ecuador, de hecho, y hubo inicialmente una toma de rehenes, que luego hubo un proceso de negociación, en fin. De hecho, incluso ahí en ese caso incomodó un poco al Ecuador, a la presidencia de Jaime Roldós, el ingreso de Cuba, pero era supuestamente para sacar a esta gente que estaba amenazando a la sede diplomática. Pero así alguien que haya pedido asilo, que se le hayan además otorgado el asilo, que está ahí varias semanas, meses en la embajada, protegido por la embajada, y que pocas horas después de otorgado el asilo se entre con fuerzas de élite o de lo que sea, de la policía, para sacarlo, no existe en la historia, porque es un tabú brutal. Estaba incluso revisando la Segunda Guerra Mundial, varios países en la Segunda Guerra Mundial que invadieron otros países, no se metieron a la embajada, a las embajadas del propio Hitler, se metió en unas, pero no en otras. O sea, nos estamos dando cuenta de qué línea roja hemos cruzado aquí. Si es para fines electorales, Dios mío, el costo es altísimo, y si es por desconocimiento o novatada, pues en qué manos estamos, ¿no? Y qué grave situación. Guillaume. Bueno, es tremendo, pero bueno, ya os digo, no se conocen cuestiones parecidas. Y fijaros porque, bueno, por poner también la reacción de Correa, ¿no? Ha hecho bastante entrevistas. Televisión Española creo que también hizo una, que le preguntan en Milenio. Dice Daniel Noboa que no hay perseguidos políticos, o al menos que Jorge Glass no lo es. ¿Qué le dice usted? ¿Y qué espera? ¿Que digan que son perseguidos políticos? O sea, Pinochet cuando asesinaba a la gente de izquierda y decía que estaban asaltando un banco, ¿qué esperaban? ¿Los ejecutamos porque son de izquierda? Por supuesto, pues que tienen que decir cualquier barbaridad. Por eso los tratados internacionales, entre ellos la Convención de Caracas, ¿no? Dice claramente, artículo 3, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Y hasta aquí leen. Pero no leen el artículo 4, corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Porque nadie va a decir en el siglo XXI te estoy persiguiendo porque eres mi enemigo político. Te voy a acusar de ladrón, de narcotraficante, violador, de lo que sea. Pues. Y por eso el Estado asilante revisa el expediente y dice, no, esta es persecución política, esta persona es una víctima, es inocente y los corruptos son los que los persiguen. Eso es lo que ha dicho el gobierno americano. Como en su tiempo lo dijo el gobierno belga. Yo tengo asilo el gobierno belga, capital de Europa, Bruselas, Europa entera, diciéndole, los corruptos son ustedes. Bueno, evidentemente, claro que hay una persecución tremenda, brutal. Para que os hagáis una idea, fijaros, yo viajé a Ecuador, estuve en Ecuador, y la dirección de la Revolución Ciudadana, que de hecho le prohibieron usar Revolución Ciudadana, luego tuvieron que cambiar varias veces. Bueno, la ejecutiva del partido político de Correa, la mitad estaban, la dirección política del partido, que ha ido cambiando de nombre porque se lo iban prohibiendo, ¿no? La mitad estaba fuera del país, como el propio Rafael Correa, los hermanos Alvarado. Bueno, la mitad de la dirección estaba fuera del país por persecución, y la mitad que estaba en el país estaban con grilletes en los tobillos. Entre ellas la presidenta de Pichincha, que es la provincia más importante, sería como la comunidad autónoma, donde está Quito. Es impresionante. Por no hablar de los medios de comunicación, que para que os hagáis una idea, fijaros, Políticamente Correcto, ¿no? Que es un programa de televisión, programa de periodismo, análisis, conclusiones. Bienvenido a Políticamente Correcto. Justo acá, tal. Fijaros cuál es el titular. El correísmo desata una nueva crisis diplomática. Impresionante. Ecuavisa Noticias, la televisión más importante del país. En Políticamente Correcto, que es un programa político, analizaremos la crisis diplomática entre Ecuador y México
y lo que hay detrás de la ruptura de relación entre los dos países latinoamericanos. Mira el programa en Ecoavisa, fijaros cómo lo llaman. El correísmo desata otra crisis diplomática. Es impresionante, es que es increíble. De hecho, fijaros, cuando yo desmonté el Troll Center a favor de Guillermo Lasso en contra de Andrés Arauz, con noticias falsas, todo eso, apareció un tipo diciendo que en varios titulares, igual como mis análisis los medios no los publicaban de Ecuador, hubo un tipo, que yo no sabía quién era, ahora sí lo sé, que salió diciendo que él es especialista mexicano en análisis de redes sociales y que había detectado que Andrés Arauz tenía muchos más bots que Guillermo Lasso, sin ninguna prueba. Al tiempo descubrí que es uno de los que está detrás de la campaña sucia en México, presidente de la empresa Dynamics Company, que le dieron un premio por la campaña a favor de Guillermo Lasso. Es decir, que era un tipo que trabajaba para Guillermo Lasso. Lo entrevistaron en varios medios, pero no dijo que trabajaba para Guillermo Lasso. Y sin ninguna prueba dijo eso, y eso lo titularon todos los medios, muchos de ellos financiados por los Estados Unidos. Es decir, es una auténtica locura. Imaginaros, ¿quién le pudo dar a adivinar quién le dio el primer premio al señor Noboa antes de ser investido? Bueno, ahí lo tenéis. La señora Ayuso. ¿Y por qué le dieron esta medalla al señor Noboa? Cierra el acto doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Queremos con esto, con este gesto, reconocer su defensa de la democracia, de la libertad, de la prosperidad, tan amenazadas en el continente americano y también... La medalla es por defender la democracia y la libertad. Al tipo que se ha saltado todas las normas de la democracia, del respeto entre países, que ni Pinochet no había hecho. Premio a la democracia y la libertad. Bueno, cuando hablen de libertad y de democracia esta gente, va por este camino, de verdad, va por este camino. A esto se refieren. A este lado del Atlántico. Y lo queremos hacer en un momento en el que además su campaña se ha desarrollado en un momento de extrema dificultad y de inseguridad. Tanto es así que literalmente ha puesto su vida a disposición del Ecuador para poder, de manera democrática, ser el representante. Lo de repetir de manera democrática. Es decir, los demás no son demócratas. Él es el demócrata. Y el que se lleva el premio. Ya veis el tipo de demócrata que es. De su pueblo. Yo aprendí a amar a Ecuador durante mi estancia en este país. Mi primer gran viaje, desde luego un viaje que ha marcado mi vida para siempre. Así que aparte de defender la democracia y la libertad, también es porque su gran viaje que le marcó la vida fue a Ecuador. Esto ya lo sabíamos, con 22 años. ¿Qué pasó? ¿Qué descubrió ella cuando viajó a Ecuador? Tenía 22 años aproximadamente y me fui con una amiga a la aventura y me fui a Ecuador. No había terminado, bueno, no me habían dado las notas de la última asignatura y ya nos habíamos ido las dos a la aventura. Cogimos un avión y 10, 11 horas más tarde, no recuerdo, al llegar, vi que éramos lo mismo. Llegué y dije, pero si hablamos lo mismo idioma. Entonces... A los 22 años se dio cuenta que cuando llegó, que hablaban el mismo idioma. Y ella pensó, ¿cómo nos podemos aprovechar de esto? Me pareció fascinante cómo no habíamos sabido sacar provecho de algo tan fuerte. Muy fuerte lo de que hablemos el mismo idioma. Se dio cuenta a los 22 años, pero su mentalidad de tiburón, ¿cómo le podemos sacar provecho a esto? De hecho, es algo que ella, digamos, ha ido furulando siempre. Y las personas que se acercan a ella, sus familiares, parejas, etcétera, como ya sabemos. Bueno, pues... democracia y libertad. Así que, presidente, enhorabuena por este gran triunfo, enhorabuena por tu defensa de la libertad, de la democracia en tu país. Así que viva Madrid, viva Ecuador y viva España. Gracias. Bueno, espectacular. Precisamente el papel de los medios de comunicación es tremendo. Fijaros, aparte de los medios de comunicación, que evidentemente en México, de hecho, Ricardo Salinas, el propietario de TV Azteca, de una fundación de Atlas Network, etc. Y fijaros los datos de esta campaña, que ya sabéis que se habla mucho en México. El presidente AMLO ha estado hablando de estas campañas. Llevan más de 60 días siendo tendencia 1, 2 y 3 todos los días los mismos hashtags. Narcopresidente AMLO, narcocandidata Sheinbaum y luego Xochitl Gálvez presidenta, ¿vale? Fijaros porque en estos 2 meses ha habido 30 millones de tweets por más de 300.000 cuentas y esto, que es impresionante, 4 millones de tweets con hashtags equivocados por más de 180.000 cuentas, lo nunca visto en Twitter, está publicado ahí están las cifras, ¿no? Demostrado todos estos 2 meses.
lo que es increíble, bueno, luego la participación de miembros de Atlas Network en sus visitas de New York Times, Inco, donde estaba Carlos Lores, que ha hecho un medio como OK Diario, digamos el papel de los medios de comunicación, los think tanks y luego las redes sociales, es tremendo, ahí lo tenéis, fotografiándose la tipa usando la narcoetiqueta. Pero fijaros que lo más alucinante es esto, 4,15 millones en los 2 últimos meses, 5.700.000 si lo ampliamos al principio, donde hay más de 3 millones de tweets equivocando el nombre de la candidata a la que apoyan. En vez de Xochitl Gálvez, o Xochitl con TL, que es como se escribe, es con LT o sin la L. Bueno, pues esto no se había visto nunca en la historia. Pero ya hemos visto también el tema de los medios de comunicación, ¿no? Cómo lo trata, cómo es importante. Y justamente coincidiendo con este evento el fin de semana, Pablo Iglesias ha estado en la UNAM para hablar de democracia. Es decir, el timing ha sido perfecto y este corte precisamente habla de uno de los temas claves que son los medios de comunicación. Yo siempre digo que las campañas de información son de triple capa, medios de comunicación, redes sociales y el ámbito político, ¿no? Pero evidentemente, históricamente, los medios de comunicación siempre han tenido este papel. Bueno, vamos a escuchar la intervención de Pablo en esta dirección. La izquierda piensa que hacer política es simplemente presentarte a las elecciones, eventualmente ganarlas y hacer políticas públicas que beneficien a las mayorías sociales. Y con eso está todo hecho, como si los espacios de poder fueran espacios neutrales. Uno de los grandes espacios de poder político en las democracias como procedimientos está en los medios de comunicación. Vivimos en sociedades mediatizadas en las que los grandes medios de comunicación son capaces de definir la agenda y de condicionar el pensamiento, la ideología y, finalmente, el comportamiento electoral de millones de ciudadanos. La palabra democracia no puede servir solamente para referirse a un procedimiento electoral. La palabra democracia tiene que servir también para hablar de sistema de salud, por ejemplo, y decir que mientras una buena sanidad sea un privilegio de los ricos, no hay democracia. Que democracia es que la mejor sanidad esté en manos de todo el mundo. Que democracia es que haya escuelas públicas y que ningún niño, por haber nacido en una familia sin recursos culturales o en un barrio pobre, vaya a tener menos oportunidades que los niños que han nacido en barrios ricos de formarse y de ir a la universidad. Que la democracia tiene que estar en la educación, que la democracia tiene que estar en la sanidad, que la democracia tiene que estar en la economía y que finalmente, en sociedades mediatizadas, la democracia tiene que estar en los medios de comunicación. Si los medios de comunicación son propiedad de millonarios, no hay democracia. Si los medios de comunicación son propiedad de los bancos, no hay democracias. Si los mejores hospitales son propiedad de millonarios o de fondos buitre, no hay democracia. Si las mejores universidades son privadas, no hay democracia. El trabajo estratégico de la izquierda tiene que asumir llevar la democracia a todos los terrenos, empezando por la economía y los medios de comunicación. Bueno, ahí tenéis la intervención muy aplaudida, ya veis todo el aforo completo, se quedó gente fuera. Y bueno, algo que simplemente esto coincidía, ¿no?, con el primer debate electoral y es impresionante. Yo creo que el papel de la mañanera, ¿no?, de AMLO es brutal, no le tocan ni con campaña sucia ni nada el apoyo que tiene. Y ayer fue la prueba de cómo la transformación es real en México. Cuando Xochitl, digamos Claudia Sheinbaum es la candidata, ¿no?, con un 60% le dan las encuestas, Xochitl del PAN y del PRI, del PRD, con un 30%, y luego el Movimiento Ciudadano, que sería como de centro, tipo Ciudadano, con un 3, 4, 5% de apoyo. Es impresionante cómo el candidato de centro y el candidato de la derecha, Xochitl Gálvez, intentaban pasarle por la izquierda. Eran campañas sucias contra Claudia, un poco siguiendo la sinergia de los medios de desinformación y redes sociales, todas las campañas sucias, ¿no?, vinculando con el narcotráfico, bueno, todo esto a Claudia y AMLO. Y luego, por otra parte, como la principal propuesta es mantener los programas sociales, algo que siempre hasta en contra los partidos de Xochitl Gálvez, pero es tan fuerte el apoyo de estos programas que tienen, que dicen que no os engañen, no vamos a quitar ningún programa. Y luego una defensa total del derecho al aborto, contra la transfobia. Es decir, es increíble cómo quieren pasar, y a veces pasan por la izquierda, por lo menos en el discurso, es un poco también estrategia para ganarle voto, porque el voto de la derecha lo tiene asegurado, pero hablan de luchar contra la transfobia, contra meter en la Constitución el derecho al aborto. Bueno,
digamos que esa era la discusión en el debate, ¿no? Imaginaros, ¿no? Los tres candidatos intentando pasar por la izquierda a la candidata de izquierda, y eso claramente confirma que AMLO ha ganado y que esa transformación, por lo menos en la sociedad, es real. Es decir, es tan fuerte el apoyo que tiene, a pesar de tener prácticamente todos los medios de comunicación con fondos capitalistas en contra, incluso, ¿no?, con campañas sucias, que tienen que copiarle, ¿no?, o que vamos a hacer lo mismo, ¿no?, o vamos a mantener, os aseguramos que vamos a mantener las políticas de AMLO. Bueno, es tremendo, ¿no?, pero creo que hay una sociedad muy madura en ese sentido, y creo que hay un contrapoder también bastante grande, no solamente con las mañaneras, sino con los principales youtubers o medios de comunicación que están en YouTube, como los periodistas, como Álvaro Delgado, Julio Astillero. Bueno, hay todo un ecosistema de gran periodismo en medios alternativos, incluso expulsados por esos grandes medios, que son más seguidos que esos otros medios tradicionales. Así que bueno, veremos cómo ocurre, lo seguiremos contando, y lo que espero también, bueno, evidentemente ha sido bastante responsable el gobierno de México de no entrar al trapo. En otros países seguramente hubiera sido caso de guerra, pero en este caso con bastante madurez. Bueno, veremos cómo desemboca, ¿no?, todo esto, porque es algo gravísimo y que inaudito, ¿no? No había pasado anterior, y también hay que ver quiénes son los responsables, ¿no? Ahí la mano de Estados Unidos, creo que huele bastante a azufre el asunto, pero bueno, veremos en qué desemboca todo esto. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.